Me dijeron que no era suficiente para su hija, hasta que se dieron cuenta de lo que logré. Fue una mañana de otoño, hace ya 2 décadas, cuando el destino decidió trazar una línea inquebrantable entre los entonces y el ahora en mi vida. Laura, con sus ojos color miel y su risa cristalina, era el sol que iluminaba mis humildes días. Ella, la joya más preciada de la acaudalada familia Montesinos, y yo, un joven estudiante de ingeniería con más sueños que dinero, éramos la pareja que desafiaba la lógica de su mundo. Amarla era respirar, un acto tan natural como el aire que llenaba mis pulmones, pero para sus padres, mi amor era una afrenta, una mancha imperdonable en el impecable tapiz de su linaje. Recuerdo la primera vez que pisé su mansión, una fortaleza de mármol y soberbia en el corazón de la zona más exclusiva de la ciudad. El jardín, un Edén meticulosamente esculpido, contrastaba con mis zapatos desgastados y mi única camisa presentable. El señor y la señora Montesinos, figuras imponentes y cinceladas por la fortuna y el desdén, me recibieron con una cortesía tan fría que helaba la sangre. Sus miradas, pesadas y escrutadoras, se posaban en cada detalle de mi persona, midiendo mi valía no por el contenido de mi carácter, sino por el escaso grosor de mi cartera. Las cenas eran un suplicio. Laura, ingenua en su burbuja de privilegio, intentaba tender puentes, pero sus padres eran arquitectos de muros. Las preguntas inquisitivas sobre mi origen, mi familia, mi futuro profesional, siempre entre comillas en sus labios, no eran sino disparos velados, dardos envenenados destinados a recordarme mi lugar. ¿Y qué aviones tiene, joven, una carrera en el servicio público, quizás? Preguntaba la señora Montesinos con esa sonrisa condescendiente que también dominaba, sabiendo perfectamente que un ingeniero en ciernes, sin padrinos ni herencia, apenas era un peldaño en la escala social que ella habitaba. El señor Montesinos, por su parte, se limitaba a sorber su vino de Burdeos, con una expresión que alternaba entre el fastidio y la lástima forzada. Laura, bendita Laura, sufría en silencio. Sus manos se aferraban a las mías por debajo de la mesa, un pacto secreto de resistencia. Pero la presión era implacable. Las sutiles indirectas se tornaron en admoniciones directas, las veladas insinuaciones en ultimátums explícitos. Era una batalla perdida, lo sabía, pero mi corazón se negaba a claudicar. La confrontación final tuvo lugar en el estudio del señor Montesinos, una estancia revestida de caoba y cuero, donde el aire olía a tabaco caro y a decisiones inquebrantables. Me sentó en un sillón demasiado mullido, que me hacía sentir pequeño, infantil. Laura, con los ojos hinchados de tanto llorar, estaba a mi lado, pero su presencia era casi una formalidad, una concesión. Joven, comenzó el señor Montesinos, su voz grave como un gong, admiramos sobre perseverancia. Pero debemos ser francos. Usted no es lo que deseamos para nuestra hija. La señora Montesinos, ataviada en seda que crujía con su mínimo movimiento, añadió con un tono azucarado que no disimulaba la acidez de sus palabras: Laura merece un hombre que esté a su altura, que pueda ofrecerle la vida a la que está acostumbrada, una vida digna de su posición. Digna de su posición, repetí mentalmente, la frase resonando como un eco hueco en mi cabeza. ¿Acaso mi amor, mi honestidad, mi inteligencia no eran dignos? Usted es un muchacho con potencial, quizás, continuó el patriarca, su mirada recorriendo mi ropa, mi persona, como si buscara un defecto que no encontraba, pero que daba por sentado. Pero el potencial no alimenta, no viste, no construye un futuro seguro para una dama como Laura. Usted no tiene cimientos. Es pobre, muchacho, espetó la señora Montesinos, perdiendo finalmente la compostura, su voz un murmullo cortante. Y no podemos permitir que nuestra Laura se case por debajo de su estatus. Sería un deshonor para nuestra familia, un sacrificio impensable. Mis entrañas se retorcieron. El desprecio era palpable, asfixiante. Laura intentó objetar, su voz ahogada en sollozos, pero su padre la detuvo con un gesto autoritario. Está decidido, hija. Esto es por tu bien. Salí de esa mansión con el alma magullada, pero con una chispa encendida en lo más profundo de mi ser. El dolor de la pérdida, la humillación de ser juzgado y encontrado indigno por mi origen, se transformaron en una voraz combustible. Esa noche, bajo la tenue luz de mi lámpara de estudio, hice un voto silencioso: no solo construiría cimientos, sino que edificaría un imperio. Un imperio que nadie, jamás, podría despreciar. Los años que siguieron fueron una vorágine de sacrificios y esfuerzos sobrehumanos. El diploma de ingeniería fue solo el principio.
Empecé con una idea, una visión de futuro en el incipiente mundo de la tecnología sostenible, algo que, en ese entonces, muchos consideraron una quimera. Mis primeros pasos fueron tentativos, llenos de tropiezos. Recuerdo noches enteras en vela, programando, diseñando prototipos en un cuartucho alquilado, alimentándome de café y sueños. El fracaso era una sombra constante, el agotamiento un compañero fiel. Hubo momentos de desesperación, donde la tentación de rendirme susurraba promesas de un camino más fácil, pero cada vez, la imagen del rostro desdeñoso de la señora Montesinos, el tono autoritario de su esposo, me empujaban a seguir adelante. No por venganza, sino por reivindicación. Por demostrarme a mí mismo que mi valía no era un número en una cuenta bancaria. Mi empresa, inicialmente una startup con más deudas que activos, comenzó a crecer. Lentamente al principio, luego con una velocidad vertiginosa. Desarrollamos soluciones innovadoras que revolucionaron la eficiencia energética y la gestión de recursos urbanos. Mis noches de desarrollo se convirtieron en madrugadas de reuniones con inversores, mis prototipos rudimentarios en productos pulidos y codiciados a nivel mundial. La reputación de mi compañía se disparó, y con ella, la mía. Mi nombre, antes desconocido, empezó a aparecer en las portadas de revistas de negocios, en listas de emprendedores del año, en artículos que me presentaban como un visionario, un titán de la industria. Aprende los códigos de su mundo, no para habitarlo, sino para dominarlo. Mis trajes ahora eran impecables, hechos a medida por los mejores sastres. Mis relojes, sutiles piezas de ingeniería. Mis inversiones, estratégicas y audaces. Me rodeé de gente brillante y leal, gente que creía en la visión, no en el apellido. Con cada éxito, me sentí más lejos de aquel muchacho humillado, pero a la vez, más consciente de lo que me había forjado. El dolor se había transformado en resiliencia, la humillación en determinación inquebrantable. Nunca olvidé sus palabras, pero ya no me dolían, se habían convertido en un recordatorio constante de la fuerza que residía dentro de mí. Pasaron 20 años. 2 décadas en las que mi vida se transformó de manera tan radical que, a veces, me costaba creer que era la misma persona. Había viajado por el mundo, construido una red de contactos que abarcaba continentes, y mi nombre era sinónimo de innovación y éxito. Laura, el recuerdo, por supuesto. Nuestro amor juvenil fue una herida que cicatrizó, dejando una tierna melancolía. No volví a buscarla, ni ella a mí. El tiempo, ese implacable escultor, había tallado senderos divergentes para ambos. Fue en una de las galas benéficas más importantes de la ciudad, un evento al que acudieron las élites más poderosas y adineradas del país. Yo era uno de los anfitriones principales, mi empresa uno de los mayores patrocinadores. Estaba conversando con el ministro de Economía, cuando una voz se abrió paso entre el murmullo de la multitud. «Disculpe. Permítanme un momento, por favor». Me giré, y ahí estaban. El señor y la señora Montesinos. 20 años habían dejado su marca en ellos, las arrugas habían profundizado, el cabello se había encanecido, pero la esencia de su arrogancia, aunque ahora velada, permanecía. Su vestimenta era todavía impecable, pero había algo en sus ojos, una chispa de desesperación apenas contenida, que no recordaba. La señora Montesinos se abalanzó sobre mí, con una sonrisa que intentaba ser cálida pero que resultaba forzada, casi caricaturesca. «Querido. No puedo creerlo. Eres tú, ¿verdad? Miguel. ¿Cuánto tiempo sin verte?» Su voz era estridente, demasiado entusiasta, y su mano se posó en mi brazo con una familiaridad que me provocó un escalofrío. El señor Montesinos, por su parte, se acercó con una actitud más contenida, pero sus ojos me escaneaban de arriba a abajo, asimilando cada detalle de mi ropa, mi postura, el séquito de admiradores y socios que me rodeaba. La sorpresa, y luego el asombro, se reflejaban en su rostro. «Señora Montesinos», respondió con una cortesía helada, retirando sutilmente mi brazo. «Es un placer verla. Señor Montesinos». Un silencio incómodo se cernió sobre nosotros. El ministro de Economía, percibiendo la extraña dinámica, se excusó con un gesto discreto. «Estás formidable, Miguel», exclamó la señora Montesinos, recuperándose rápidamente. «No nos habíamos dado cuenta de lo que habías logrado. Una eminencia. Un verdadero orgullo para nuestro país».
El señor Montesinos, hallando finalmente su voz, añadió con una voz que intentaba ser jovial pero que sonaba forzada: sí, Miguel, hemos seguido tu trayectoria. Impresionante, verdaderamente impresionante. Siempre supimos que tenías esa chispa, ese espíritu emprendedor. Una ligera sonrisa curvó mis labios. ¿Siempre supieron? Aquella chispa que vio debajo de mis zapatos desgastados y mi billetera vacía. De verdad, Miguel, continuó la señora Montesinos, acercándose un paso más, su voz bajando a un susurro conspirador: Laura, ella nunca te olvidó, ¿sabes? Siempre te tuvo en un lugar especial de su corazón. Es una chica tan sensible, y tan guapa. No se ha casado, por cierto. Aún espera a la persona indicada. Mi sonrisa se amplió, pero la calidez no llegó a mis ojos. La desfachatez era asombrosa. Quería reescribir la historia, blanquear su desprecio. Quería, de repente, presentarme como el yerno perfecto, el hijo que nunca tuvieron, el trofeo que perdieron. Laura es una mujer encantadora, sin duda, respondió, mi voz medida y serena. Me alegra saber que le va bien. Pero... Miguel, insistió el señor Montesinos, uno no encuentra un hombre como tú todos los días. Un visionario, un líder. ¿Por qué no las llamas? Podrían retomar lo que dejaron. Sería el matrimonio del año, la unión perfecta de dos familias. Nuestra Laura, con un hombre de tu talla. En ese momento, no sentí ni ira ni resentimiento. Solo una profunda, casi melancólica, sensación de distancia. Había atravesado un abismo, y ellos apenas se daban cuenta de lo ancho y profundo que era. Señores Montesinos, dije, mi voz adquiriendo un filo de autoridad que no había poseído aquel muchacho de 20 años, les agradezco su renovado interés. Pero creo que ambos hemos seguido caminos muy diferentes. Y, si mal no recuerdo, hace mucho tiempo ustedes dejaron muy claro que yo no era suficiente para su hija. Que era pobre, indigno, sin cimientos. Y yo, aprenderé a construir sobre esos escombros. Mantuve su mirada, y por primera vez en años, vi en sus ojos lo que ellos habían sembrado en mí, la vergüenza. La misma vergüenza que una vez me infligieron, ahora reflejada en sus rostros. No había rencor en mi voz, solo la fría y elegante verdad. Ahora, continúa, con una ligera inclinación de cabeza. Si me disculpan, tengo otros compromisos esta noche. Ha sido instructivo verlos. Me di la vuelta, dejando a los Montesinos de pie, petrificados entre el mármol y las miradas curiosas. Mi paso era firme, mi rostro impasible. Había cumplido mi promesa. No me había convertido en el yerno que ellos querían, sino en el hombre que ellos no tuvieron la visión de ver, el hombre que su desprecio había forjado. Y ahora, décadas después, cuando finalmente se dio cuenta de lo que había logrado, era demasiado tarde. La puerta que ellos mismos habían cerrado con tanta prepotencia, ahora permanecía sellada por mi propia decisión. Y esa, para mí, era la victoria más dulce. No busques venganza, busca crecer. Porque cuando la vida te pone a prueba, el mejor triunfo es demostrar, con hechos, que siempre valiste mucho más de lo que otros imaginaron.